Bienvenidos a la charla debate El milagro de los Andes, orientada por Daniel Blanda Ladman. Es licenciado en Psicología de la Universidad John F. Kennedy, máster en Gestión Sanitaria por la Universidad de Buenos Aires y máster en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad de Barcelona. Ha desarrollado su actividad en el campo de la psicología clínica, en la dirección hospitalaria, la formación y la consultoría de empresas. Fue catedrático e investigador en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Es autor de ensayos y publicaciones científicas en revistas especializadas. Hace 20 años da conferencias tanto en España como en Argentina. En el campo de la ficción es autor de numerosos cuentos, obras de teatro y la novela El aleteo de las mariposas. Uno de estos ejemplares se encuentra a disposición en esta biblioteca. Adelante, Daniel. Muchísimas gracias por venir. Les agradezco mucho la presencia. Realmente estoy asombrado por la cantidad de gente que le ha interesado el tema. Muy contento por compartir estas cuestiones que voy a hablar de un tema que a mí me ha conmovido muchísimo, y ahora les voy a comentar por qué, y que en algún momento de mi vida decidí dar algunas charlas, en principio poniéndolos a ellos como ejemplo y luego hablando directamente de todo, digamos, el evento desde una lectura personal. Y yo creo que lo que ellos vivieron, que fue algo tremendo, cada uno lo vive en distintas circunstancias y probablemente en una escala diferente a la que vivió ellos, pero también son cuestiones que vivimos cada día y de las cuales podemos generar aprendizajes, ¿verdad? Generar distintos resultados. Ustedes verán que el título dice La Odisea de los Andes y no El Milagro de los Andes. Yo preferí cambiarlo por el siguiente motivo. A ver, para algunos fue un milagro, para otros fue una tragedia, ¿verdad? 16 sobrevivieron, 45 personas viajaban tripulando el avión, 16 personas lograron sobrevivir, pero 29 murieron. Para las 29, obviamente, no ha sido un milagro. Pero la segunda cuestión, que me parece más importante llamarlo odisea, es que la palabra milagro tiene una connotación casi sobrenatural. Es como que llamamos milagro aquello que la ciencia no puede explicar, que la razón a veces no encuentra ninguna explicación racional, y entonces decimos, bueno, esto ha sido un milagro. Y yo creo que todo lo que ellos vivieron y todo lo que ellos hicieron a partir de la experiencia que tuvieron que vivir fue una cuestión absolutamente voluntaria, absolutamente de valor. Pusieron recursos que ni siquiera ellos sabían que tenían, y eso es lo que posibilitó que 16 personas, frente a todo pronóstico, lograran salir con vida, y sobre eso vamos a hablar esta noche. Bueno, algunas cosas. Antes de pasar a esto, quería comentarles por qué a mí me interesa hablar de esto. El evento de los Andes sucedió el 12 de octubre, ellos salen de Uruguay el 12 de octubre de 1972. En ese momento yo tenía 19 años, cursaba el segundo año de psicología, y de alguna manera teníamos cierta relación ellos y nosotros. Yo vivía en Buenos Aires, ellos en Uruguay. Ustedes saben que Buenos Aires y Uruguay nos separa un río, estamos muy cerca, hablamos de un modo muy semejante. Yo soy incapaz de reconocer la tonada de un uruguayo, ¿verdad? Sí sé reconocer la tonada de un cordobés que está, digamos, en la zona mediterránea de Argentina, de un norteño, pero si yo me encuentro con un uruguayo, pienso que nació en Buenos Aires, y probablemente lo mismo pase con el uruguayo respecto de mí. Es decir, compartimos una cultura general, tomamos mate, nos gusta el tango, y nos llamamos entre todos los rioplatenses. Cuando el evento sucede cuando estos chicos tienen mi misma edad.
aparte cursaban un colegio religioso, yo venía de un colegio religioso, compartíamos valores similares. En la época que sucede el accidente, ellos ya terminaron la escuela secundaria y estaban cursando primero, segundo, tercer año de universidad, o sea que había factores en común que nos identificaban. La historia nos conmovió mucho, hubo 72 días que se dieron por muertos, el mundo los dio por muertos, y de pronto aparecen 16 personas con vida. Entonces hubo una celebración impresionante, pero, ¿verdad?, enseguida, inmediatamente, apareció la noticia del canibalismo. Y eso fue un error tremendo para la sociedad, porque representaba un gran tabú. ¿Cómo? ¿Chicos se salvaron? Pero comiéndose a los compañeros, fíjense ustedes, ¿no?, que Dios los perdone. Este es un típico diario de la época. A mí me costó conseguirlo porque ya estos diarios, estas portadas del diario no se consiguen. Esto probablemente ellos son rescatados el 22 de diciembre del 72. Harry Truman muere el 26 de diciembre. ¿Verdad? O sea, a los 4 días la prensa internacional se entera que habían comido carne humana y fueron tremendamente criticados, tremenda e injustamente criticados. Las personas, los humanos, tenemos un modo de digerir aquello que no comprendemos y lo digerimos muchas veces a través del humor. Y yo me acuerdo que se empezaron a contar chistes macabros. El primer chiste que yo escucho de ellos es en el seno de mi familia. Mi tío Hans, el hermano de mi mamá, era el cómico de la familia. Y entonces, me acuerdo como si fuera hoy, que él cuenta que uno de los sobrevivientes, después de haber transcurrido algún tiempo, decide tomar un avión de línea y la azafata, la aeromoza, en un momento, en aquellos tiempos, el menú, ¿verdad?, que se servía a todos los pasajeros era más variado que el que tenemos en la actualidad, que suele ser pollo pasta. Sí. ¿Verdad? Era una carta con más opciones, entonces le dan a todos los pasajeros las opciones y él estaba, el pasajero sobreviviente de los Andes, estaba muy indeciso, aparece la azafata y le dice, ya se decidió, y él le dice, todavía no me podría traer la lista de pasajeros. Pero muy macracado, como, digamos, para digerir algo, ¿verdad?, la gente tenía que encontrar el perdón de la Iglesia, cosa que ellos lo buscaron enseguida, y hubo muchos obispos que dijeron, bueno, en situaciones extremas está permitido, ¿verdad?, comer carne humana, pero hay otra cosa peor todavía, que es el canibalismo. El canibalismo significa matar a alguien para comérselo. Ellos lo que practicaron es la antropofagia, comer la gente que estaba muerta para emplear las propiedades, ¿verdad?, que esos cuerpos tenían y ellos poder alimentarse durante 72 días. Imagínense ustedes que si hubieran sobrevivido 45 personas, ¿verdad?, al accidente, todos habrían muerto, ¿verdad? Entonces, digamos, lo injusto que fue la sociedad en aquel momento, en aquel primer momento, y luego todo lo que pudo pasar, y ahora estamos en una época de trasplante de órganos, de transfusiones, ¿no?, donde donamos, donde muchas veces, en algunos países como en Argentina, yo no sé si en España es igual, pero uno es donante a menos que diga lo contrario. En España es igual. En Argentina, acá también. Excelente. O sea, yo para no ser donante tengo que declarar que decido no ser donante. Entonces ser donante es eso, ofrecer mi cuerpo para que otro lo pueda emplear, continuar con la vida. Bueno, eso es lo que sucedió en esta tragedia. No, la ley de donación de órganos española. Hay un dicho en los Andes que dice lo que los Andes toman, ¿no?, o no devuelven lo que los Andes toman. Es decir, aquello que pasa por los Andes, ¿verdad?, queda ahí, no vuelve otra vez a la civilización. La cordillera de los Andes, lamentablemente, entre una de las maravillas del mundo, también es un cementerio, ¿verdad? Alberga innumerables cadáveres. Solamente en Argentina hubo 35 vuelos desaparecidos, de los cuales jamás hubo un sobreviviente.
Esto solamente es una lista para que ustedes tengan alguna referencia. Ellos, digamos, el avión está siniestrado, ya les voy a mostrar un mapa, pero en una pequeña porción de Argentina que se llama Mendoza. Estos son los 10 accidentes que ocurrieron en Mendoza y me interesa señalarles algunas cosas. Por ejemplo, fíjense este dato. Este avión desaparece en 1947, 11 ocupantes. Se encontraron en el año 2000. O sea, la gente que desaparece en los Andes no aparece inmediatamente, tarda mucho. Este del lado de Mendoza, pero del lado chileno, 61, bueno, justo 61, miren, en el año 69, ¿verdad? Con 14 ocupantes todavía no fue encontrado. Es decir, de acuerdo a la fecha, ¿verdad? Acá están los lugares, ¿verdad? Y la fecha que desaparece, y acá cuándo son hallados. Excepto, ¿verdad? El Fairchild, ahí le falta, está mal escrito, le falta una L, el Fairchild Killer 227, ¿verdad? En Mendoza, con 29 fallecidos y 16 sobrevivientes. O sea, de todas las tragedias que han ocurrido en los Andes, es la única que pudo haber sobrevivientes, y ahora vamos a hablar de esa maravilla, de por qué 16 chicos, ¿verdad?, que no tenían ninguna experiencia en la nieve. Ustedes piensen que en Uruguay la elevación más alta tiene 300 metros, ¿verdad? No hay nieve, ¿verdad? Es una geografía absolutamente distinta, y esos chicos, digamos, viajaban un 12 de octubre. El 12 de octubre fue el día. En Argentina, a diferencia del hemisferio norte, en Argentina estamos en primavera, ¿verdad? O están, yo ahora veo acá, están en primavera, de modo que viajaban todos con una camisa, ¿verdad? Y un jersey, ¿verdad? O sea, no iban preparados para nada de lo que iban a vivir posteriormente. Bueno, eran todos, la pregunta es, ellos formaban parte de un equipo que se llamaba All Christian. ¿Quiénes eran los All Christian? Todos estos chicos que jugaban al equipo de rugby habían pertenecido a una escuela, como ya dije antes, religiosa, de los hermanos cristianos, que eran hermanos irlandeses, ¿verdad? Que le habían puesto una escuela de mucha categoría, de muy alto nivel, bilingüe. En aquella época pertenecer a una escuela bilingüe, hoy quizás es más común, habitual, pero en aquellos tiempos era muy caro pertenecer a una escuela bilingüe. Todos estos chicos, ¿verdad?, serían lo que en España les llamamos los pijos, ¿verdad? Gente de muy elevada categoría, de muy elevada clase, ¿verdad? Sus padres eran hacendados o profesionales, ¿verdad? Tenían bastante dinero, y entonces los mandaban a las mejores escuelas, y esta escuela lo que practicaba era dos cosas: la religión, eran todos muy religiosos, y el rugby. Los padres, los hermanos cristianos, que eran los curas que manejaban esa escuela, eran curas venidos de Irlanda, y en Irlanda se jugaba mucho al rugby. Entonces ellos habían impuesto como juego, ¿verdad?, el rugby. Todos estos chicos se habían egresado porque tenían y estaban en escuela, en la universidad, pero habían fundado 10 años atrás un club de rugby que se llamaba All Christian. En el año 71 ellos habían viajado a Chile y habían jugado con los All Boys, que era otro equipo famoso. Siempre estamos hablando de rugby amateur, pero de rugby amateur de una categoría bastante elevada. Entonces ese viaje les había entusiasmado mucho, habían jugado un partido que lo habían ganado, habían jugado un partido que lo habían perdido, y les quedó, digamos, querían desempatar, uno ganaba y uno perdido, querían jugar el bueno, entonces habían dejado para el año 72 jugar el partido bueno. En principio surgió la idea de viajar en aviones de línea, pero eran 15 pasajeros, y en aquella época, por más que eran de clase pudiente, los vuelos eran muy caros. Entonces el capitán del equipo, Marcelo Pérez, dice: ¿y si contratamos un avión de la Fuerza Aérea
¿verdad? Un avión de la Fuerza Aérea suele tener 40 plazas. Los jugadores de rugby, ustedes saben, son 15 y no tienen suplentes, ¿verdad? Juegan absolutamente todos, tienen distintas posiciones y distintas estructuras corporales, pero juegan 15 personas. Y dice, nos sobran algunas plazas, porque no invitamos amigos, ¿verdad? Porque no invitamos a familia, y hacemos que todo el costo, si lo subimos entre todos, nos salga mucho más barato. Y así fue. Contrataron un avión militar, el avión militar llevaba 40 plazas, muchos, el caso de Fernando Parrado, invita a la madre, invita a la hermana, Panchito Aval, que era uno de los jugadores más clásicos, más excelentes, digamos, del equipo de rugby, invita a primos suyos. Él era el dueño de una tabacalera, ¿verdad? Los padres de él, no él, pero los padres de él eran el dueño de una tabacalera y los primos de él eran los gerentes. Javier Metol, que era una persona más grande, que es uno de los sobrevivientes en ese momento, no jugaba en el equipo de rugby, la única relación era con uno de los jugadores de rugby, tenía 36 años, viajaba con la esposa, y como cumplían un aniversario de casado, aprovechan el viaje para celebrarlo. La idea del viaje, ellos salen el 12 de octubre, era jueves, ¿verdad? Y volver el lunes. Volver el lunes bien temprano, pasarse 4 días pipa, digamos, en Santiago de Chile, hacer shopping, por supuesto jugar al rugby, pero luego ir con varias gentes y pasársela bien un fin de semana largo, diríamos. Entonces, invitan a mucha gente y con eso llenan el avión. ¿Verdad? Entonces, no solamente había jugadores de rugby, sino amigos. De hecho, en la película, los que han visto La Sociedad de la Nieve, vieron que el relator es Numa Turcati no había ido ni a la escuela con ellos, ni siquiera sabía jugar al rugby. Él iba a otra escuela de sacerdotes, ¿verdad? Que son los sacerdotes jesuitas, la escuela se llamaba San Ignacio de Loyola, y él era el capitán de fútbol. Sin embargo, era muy amigo de Pancho Delgado, que es otro de los jugadores de la radio. Entonces dice, ¿por qué no te venís? Fantástico, vamos, total, los miramos, estamos, compartimos las cosas y luego disfrutamos y nos venimos. O sea que el plan le cerraba absolutamente a todos. Bueno, voy a empezar a contar cosas curiosas que pasaron y que luego me van a permitir, y quizás en el momento de las preguntas, hacer algunas contestaciones. Uno de los jugadores de rugby se llamaba Gilberto Regules. Gilberto Regules en ese momento tenía 20 años. Como todo muchacho de 20 años que sabe que va a viajar, la noche anterior sale de fiesta. Sale con chicas, la pasa bien, se emborracha y se queda dormido. Y el quedarse dormido pierde el avión. El capitán del equipo, Marcelo Pérez, estaba muy preocupado porque era una plaza menos, y en ese momento había una persona en el aeropuerto que se llamaba Graciela Mariani. Graciela Mariani era una persona que nada tenía que ver, tenía en ese momento 46 años, quería ir a Chile para asistir al casamiento, a la boda de la hija. Entonces en ese momento, como el aeropuerto de Carrasco era muy pequeño y yo estaba tratando de comprar un pasaje rápido y no lo conseguía, y sabiendo que ya con Regules no había caso porque lo llamaban por teléfono, ¿verdad? Y no respondía y el avión ya tenía que ir. ¿Por qué tenía que partir el avión? Porque es importante que el avión cruce, salía a las 8 de la mañana, y es importante que cruce la cordillera de los Andes. A la mañana el avión, el vuelo se calcula que demora entre Montevideo y Santiago de Chile 4 horas, porque a la tarde aparecen vientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque del lado argentino, ¿verdad?, tenemos territorio y el aire se calienta. Del lado chileno, que está el Pacífico, el aire viene frío. Ambos aires chocan en la cordillera y se producen, porque el aire caliente ustedes saben que sube, el aire frío baja, genera un vacío y hay fuertes vientos. Y eso ocurre del mediodía para la tarde. Entonces es conveniente que
los vuelos siempre llegan a la mañana, sobre todo en la zona que van a viajar ellos, ¿verdad? Y que van a transitar, que es la zona de Mendoza. Bueno, da la coincidencia, no sé cómo llaman esas cosas, de estar justo en el lugar equivocado y a la hora equivocada, pero que le ofrecen, ¿verdad?, el asiento a Graciela Mariani, y la triste verdad es que Graciela Mariani nunca llegó a Santiago de Chile a poder disfrutar del casamiento de la hija. Bueno, entonces, esto es Argentina, yo creo que es un mapa que quizás todos conozcan, me voy a poner de este lado, pero ustedes ven de este lado Uruguay es una pequeña porción. Piensen que Mendoza ocuparía un lugar así, un lugar una provincia bastante chiquitita de Argentina. Argentina tiene 22 provincias y entonces es un vuelo prácticamente por acá, ¿no? Es un vuelo prácticamente en línea recta. Una consideración, porque ahora va a salir Mendoza, no solamente es una provincia, sino que además la capital de la provincia se llama Mendoza, ¿verdad? O sea que hay Mendoza provincia y menciona Mendoza capital. Eso habla de la originalidad que tenemos los argentinos para los nombres, ¿no? Repetimos el mismo nombre. Pero ¿qué pasa? Cuando sale el avión 8 de la mañana, se encuentra que pasando Mendoza le van diciendo que en la cordillera hay fuertes vientos, que eso que esperaban que sucediese a la tarde empieza desde la mañana y que hay muchas nubes y hay muy mal tiempo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Deciden hacer escala en Mendoza. Los chicos fastidiados porque perdían un día de Chile. Sucedían varias cosas en Chile en el año 72. Gobierno de Salvador Allende, había varios estudiantes de economía, les interesaba saber cómo era un gobierno socialista, ¿verdad?, de las características del gobierno de Salvador Allende. El gobierno de Salvador Allende es derrocado al año siguiente, pero bueno, ese año había mucha curiosidad por saber, sobre todo por los estudiantes de ciencias económicas, de qué se trataba esa cuestión del comunismo, ¿verdad? Cuba quedaba bastante lejos y Chile aparecía como un país bastante cercano y les despertaba mucha curiosidad. Bueno, lo cierto es que aterrizan al mediodía en Mendoza, pasan la noche en Mendoza y al día siguiente quieren ir. Piensen que el día siguiente ellos parten un 12 de octubre, al día siguiente, y era un jueves, al día siguiente era viernes 13. Por supuesto, todos los chistes que se pueden hacer acerca del viernes 13. Pero claro, son chistes, nadie puede creer que puede ocurrir algo así. A ver, me pasé. Bueno, lo que hacen a la mañana, seguían mal tiempo. Entonces, los pilotos, al principio con cierta incertidumbre, pero reciben, o sea, viene de Chile un avión bastante destartalado que le dicen, mire, a ver, hay inconvenientes, pero podemos, se puede cruzar la cordillera. Y los pilotos deciden, en lugar de cruzar directamente a Santiago de Chile, hacer este recorrido. Acá hay una ciudad que se llama Malargüe. Ellos son de Mendoza a Malargüe hay 160 kilómetros. Luego de Malargüe cruzar, se llama Paso de Planchón. ¿Por qué Paso de Planchón y querían cruzar? Las montañas son más bajas. Ustedes piensen, para que se den una idea, de que de Mendoza a Chile y por la ruta de Santiago hay montañas muy altas, superan los 5.000 metros en muchos, y lo que hace el Fairchild, el avión militar, es volar a una altura como máximo de 6.000 metros. O sea, se iba a encontrar con ciertos peligros, y por otro lado hay muchas turbulencias cerca de las montañas. Entonces eso hace que el viaje fuese peligroso. En cambio, en el Paso de Planchón, las montañas son bastante más bajas. Entonces ello le daba cierta garantía de que no iban a tener problemas. De Malargüe a Curicó, ¿verdad?, que son las dos localidades, una argentina y otra chilena, ¿verdad?, una de este lado de la cordillera y la otra de este lado de la cordillera, el avión tenía que demorar 11 minutos. Con 11 minutos
¿verdad? Volando con instrumento uno sabe que ya está en Curicó, que cuando llegó a Malargüe el avión da la vuelta en dirección a Chile, en dirección al oeste, ¿verdad? Y el avión tarda 11 minutos. En ese momento, los pilotos que habían manejado el piloto se llamaba Ferrara y el copiloto se llamaba Lugarara. Lugarara no cumplía con todas las horas de vuelo que debía cumplir, ¿verdad?, un piloto experto. Esa es la verdad. Pero estaba haciendo ensayos, y ya que iban chicos, y ya que, en fin, estaba sumando horas. Entonces, en ese momento, el que llevaba el pilotaje, el que piloteaba el avión, era Lugarara, que no era el piloto oficial de la línea. Bueno, bajan de Mendoza, llegan a Malargüe, doblan para Curicó. Acuérdense que les dije que la demora en ese avión de Malargüe a Curicó son 11 minutos, pero Lugarara se despista y a los 3 minutos de vuelo habla a la torre de control de Chile diciéndoles pasamos Curicó a los 3 minutos. Eso se sabe por la caja negra, ¿verdad? Que graba todas las comunicaciones. Ustedes saben que una caja negra graba todas las comunicaciones del piloto con la torre de control del lugar donde va a aterrizar el avión. ¿Qué pasa a los 3 minutos? Le comunica, pasamos Curicó, torre de control le dice si pasaron Curicó ya pueden descender a 2.500 metros y prepararse, ¿verdad?, para el aterrizaje en el aeropuerto de Santiago de Chile. Entonces, ¿qué hace el avión? Dobla para arriba, ¿verdad? Es decir, hace de acá, en lugar de llegar a Curicó, creyendo que están en Curicó, hacen esto. El panorama era absolutamente nublado, no se veía nada, ellos van confiados, otra vez suben, hace 60 kilómetros, las nubes desaparecen y encuentran los picos de la montaña y no lo pueden creer, ¿verdad? El avión choca, choca con el ala derecha en el pico de un avión, el ala derecha se desprende, corta la cola del avión, corta la altura de la 10ª fila, y la 10ª fila para atrás desaparecen todos los pasajeros que había, desaparecen. Choca con el ala derecha, la turbina del ala derecha ingresa al fuselaje, corta la pierna de uno de los chicos, ¿verdad? Y se desliza por una montaña. Acá no sé si se ve, hay un surco por donde se desliza el avión, es un tobogán inmenso que hace, y en el fondo del valle, que se llama el Valle de las Lágrimas, ¿verdad?, bautizado por ellos, el Valle de las Lágrimas se detiene, la trompa choca, ¿verdad? Y entonces tenemos medio avión, el fuselaje de medio avión, ¿verdad? Y todos los chicos ahí, los que habían sobrevivido al accidente en estado absoluto de shock. Para que se den una idea, esto es lo que hace, el impacto lo produce en una montaña a 4.400 metros y el avión desciende, el fuselaje del avión ya partido desciende a 2.475 metros y queda ahí en este valle llamado el Valle de las Lágrimas. De este lado está Argentina, de este lado está Chile. Y acá pasan algunas cosas que me gustaría reflexionar con ustedes. La primera, la vida nuestra puede cambiar de un segundo para el otro. Y sobre eso no podemos hacer nada, ¿verdad? Lo frágil y lo incierta que es nuestra vida. No hay ninguna anticipación y para ese tipo de cuestiones, para ese tipo de cambios, no tenemos absolutamente ninguna preparación. Estos chicos tenían 20 años, vivían una vida, Carlitos Páez Vilaró, ¿verdad?, que es hijo de un gran pintor, ¿verdad?, dueño
de un hotel y de una reserva impresionante que no sé si alguno conoce, Punta del Este, que se llama Casa Pueblo, verdad que es algo maravilloso, es una construcción. Carlos Páez Vilaró, padre, no el sobreviviente, sino el padre, que ya falleció, era un artista muy reconocido, pero muy reconocido, y entonces hace una villa en uno de los lugares más top de Punta del Este, que se llama Casa Pueblo. Él era un artista y un escultor y quiere hacer viviendas que parezcan una escultura. Digamos, si yo lo tuviera que comparar, lo compararía con Gaudí, ¿verdad? Es el Gaudí, digamos, de Uruguay, pero sin ese barroco que tiene, digamos, él estaba en contra, como Gaudí, de la línea recta. En todas sus construcciones no hay ninguna línea recta, pero tiene una línea más como mediterránea. Todo Casa Pueblo es blanco, tiene 70 departamentos y creo que 30 habitaciones, porque también funciona como hotel. Uno puede ir a Casa Pueblo, es un gran lugar, aparte tiene muchos restaurantes, canchas de golf, etc. Bueno, todo esto, pero hecho con mucho arte. Carlitos Páez Vilaró, él cuenta, él siendo hijo, dice, yo me llevaba mi institutriz el desayuno en la cama, tenía toda la vida resuelta, digamos, era la creme de la creme, digamos, ¿no? Y de pronto se encuentra en un lugar, ¿verdad?, donde el dinero no tiene valor, ¿verdad?, donde nada de lo que antes había vivido podía ser continuado. Por eso digo, la vida nos cambia de un segundo para el otro, sin ninguna anticipación previa, sin ninguna posibilidad de lo que preveamos, y ahí es donde aparece la capacidad de adaptación de cada uno de nosotros a esa nueva circunstancia de la vida. Algunos lo logran, otros no. Eso es lo que vamos a intentar hablar ahora. Bueno, acá puse, no sé si vale la pena leerlo, pero todo lo que va pasando, los días fundamentales y la gente que va muriendo, ¿verdad?, en el transcurso de los 72 días. Esto quizás lo vamos a ver mejor al final de todo. Bueno, ¿qué pasa el primer día y la primera noche? Ellos llegan, se detienen y de pronto, acuérdense de la 9ª fila para adelante, al chocar el avión de punta es un acordeón, ¿verdad? Es decir, es un amasijo de hierro, todos los asientos se juntan y mucha gente queda atrapada entre los asientos. Mucha gente queda atrapada. Entre ellas, la pobre Graciela Mariani, que los chicos hacen mucho esfuerzo en sacarla, era una mujer bastante grande, ¿verdad? No se podía mover con facilidad, ahora como los chicos que podían salir fácilmente, y entonces ella es una de las personas que queda atrapada en el avión, no muere inmediatamente, pero sí va a morir al día siguiente. Hay muchos que mueren en el impacto, acuérdense, los que salieron desprendidos de la cola, fallecen en el momento, obviamente por el accidente. Muchos mueren en el impacto, pero otros no van a morir en el mismo impacto. Hay algunos que quedan vivos, pero quedan en estado de shock, ¿verdad? Es decir, esta adaptación que yo les hablaba antes cuesta muchísimo, está en una situación inesperable. De pronto estaban volando, festejando, hablando del partido de rugby que iban a jugar, pasándose la pelota entre ellos, haciéndose chistes, hablando de un montón de cuestiones que los alegraba, y de pronto se encuentran en una circunstancia que ni en sueños se podían imaginar. Es muy curioso porque el primero que sale se llamaba Bobby François. Hay una valija que está fuera del fuselaje, él sale, se sienta en la valija, prende un cigarrillo, se pone a fumar y no puede, está intentando encontrarle sentido a todo eso que iba ocurriendo. Pedro Algorta, otro de los sobrevivientes, tuvo un estado de amnesia total. Él no se acordaba qué había pasado. Para él había vivido siempre ahí, no entendía lo que había pasado. Uno de los sobrevivientes de la tripulación, que se llamaba Roque, que era el mecánico, porque el navegante y el azafato
que tenía la tripulación estaban en la cola. Estaban jugando al truco en la cola. Ellos desaparecieron. El piloto, que la Ferrara muere en el momento, y queda el copiloto que la laburara, que ahora les voy a contar qué pasa con... Pero queda herido, no muere inmediatamente. Hay un estado de shock total, muchos heridos, muchos gritos, la gente que puede salir y que tiene raspones y que de pronto se encuentra en una situación nueva, trata de darse cuenta de lo que pasa. Y yo pongo el primero Carlos Valeta. Carlos Valeta sale absolutamente confundido, sale a la nieve, empieza a caminar con la nieve, el avión choca a las 3:30 de la tarde, ¿verdad? Habían salido de tarde esperando que mejore el tiempo y ellos pensaban que por el paso de Planchón, como es mucho menor de altura, no iban a tener el problema de las corrientes de viento que yo les había hablado antes. Carlos Valeta sale del avión, empieza a caminar unos pasos y de pronto se empieza a enterrar hasta las rodillas. ¿Por qué? Porque a las 3:30 de la tarde el sol calentaba la nieve. O sea, uno de los problemas que había, una de las circunstancias que había era que la nieve permanecía dura hasta las 9 de la mañana. En la medida que va calentando el sol, la nieve se afloja, él de pronto sigue caminando sin entender qué pasa, se entierra hasta la cintura, sigue caminando y desaparece. Carlos Valeta desaparece y nunca más pudieron encontrar su cuerpo, ¿verdad? Apenas aterriza el avión. Bueno, caos y grito, es un caos total. El mecánico, en ese estado confusional, empieza a pedir documentos a cada uno. O sea, cada uno disparaba para el lado que su cabeza le hacía disparar. Otros empezaban a gritar. Uno dice, voy a comprar una Coca-Cola al kiosco que está enfrente. Eso son cosas así. Es decir, en los estados confusionales uno no sabe dónde está ubicado y le cuesta aceptar la realidad, ¿verdad? Eso es lo primero que pasa entre ellos. Quizás los más próximos a la realidad eran los heridos porque estaban sufriendo y el dolor los devolvía, ¿verdad?, a la tragedia que estaban viviendo. Uno de ellos era Platero. Platero tenía un fierro clavado en el estómago. Hay 3 muchachos que estaban estudiando medicina. Uno es Roberto Canessa, que estaba en segundo año de medicina, otro es Gustavo Servino, que estaba en primer año de medicina, y otro es Diego Stono, que estaba también en primer año de medicina. Él se dirige, ellos empiezan, los menciono porque si bien eran todos estudiantes, empiezan a trabajar ya como si fuesen médicos, y son reconocidos por el resto del grupo como si fuesen médicos. Entonces, uno de ellos le dice a Gustavo Servino, mirá, yo estoy herido. Él no se da cuenta de que está herido, lo ve bien, le ve la cara, no ve nada, y dice, no, espera que yo voy a atender al resto. Y entonces le dice, ¿y esto qué es? Y le muestra y ve Gustavo Servino que tiene un hierro clavado en el estómago. Entonces le dice, eso no es nada, por favor, anda a atender a los otros y dejate de quejarse. Y coge el fierro, ¡pum!, y se lo saca, sin que se dé cuenta. El otro hace así, pero ya estaba sin el hierro. Entonces lo venda con mucho cuidado, se da cuenta que algo sale. Él supone que son los intestinos. Miren al punto que digo, pero bueno, no puede saber. La pantorrilla, el músculo de la pantorrilla le quedó colgando y se le veía el hueso. Entonces lo que hace Roberto Canessa es le venda con esas cintas de embalar que tenía la carne con el hueso, y esperando que no tenían antibióticos, no tenían hilos para coser, no tenían absolutamente nada. En ese momento hacen la atención que mejor pueden. Bueno, los heridos gritando, los estudiantes de medicina oficiando, estudiantes de medicina, y en un momento ellos van y dicen, bueno, a ver, vamos a ver a los pilotos. Ese avión, la particularidad que tenía es que no es como los aviones que nosotros habitualmente usamos, que tienen comunicación la cabina con los pilotos, ¿verdad? Y entonces uno va directamente del fuselaje de donde está y pasa a la cabina de los pilotos. No. Para entrar a la cabina del piloto tenía su puerta independiente y no se podía ir desde el avión. Entonces salen, ¿verdad?, con mucho cuidado,
tomándose del avión, agarrándose como pueden del avión, llegan y encuentran a al piloto muerto y a la Gurara que estaba muy herido porque al chocar los instrumentos, ellos se habían incrustado con los instrumentos y estaban bastante heridos. Y le dicen, bueno, ¿dónde estamos? Queremos comunicarnos con torre de control para darles la posición. Y la Gurara dice, pasamos Curicó. Esta es una cuestión muy importante porque, y esto es una opinión mía, no está en ningún lado, no sucede en ninguna película, pero yo creo que el piloto, incluso el copiloto, no podía ignorar que no habían pasado Curicó. ¿Por qué? Porque Curicó deja las montañas de lado y ellos se vieron incrustados, tuvieron que subir el avión y no pudieron subirlo lo suficiente, ¿verdad? Elevar el avión. Ese nivel, esa altura de montaña no está del lado de Curicó. Curicó está del lado chileno y en Curicó hay valles, hay campo, ya se pasó la cordillera de los Andes. Es decir, ese dato no podía no ser sabido por el piloto. Dicen los pilotos experimentados que cuando un piloto comete un error, enseguida tiene que cambiar su paradigma mental, ¿verdad? Tiene que aceptar inmediatamente el error, reconocer el error, porque eso le va a permitir, si no salvarse, por lo menos hacer una comunicación buena. Eso es lo que no hace la Gurara, ¿verdad? Él, quizás con un sistema defensivo, creyendo todavía que él no había cometido un error, sigue insistiendo, pasamos Curicó. Y esto tiene dos consecuencias gravísimas. Primero porque él transmitió, mientras estaban volando, a la torre de control que habían pasado Curicó. La búsqueda siempre fue del lado chileno. Primera consecuencia grave. Segunda consecuencia grave. Ellos, dándole la razón al copiloto, porque piensan es el único que sabe dónde estamos, creen que están del lado chileno. Tenían una montaña al lado y dicen, bueno, después de esta montaña está Chile. Estaban del lado argentino. Todavía no habían cruzado la frontera chilena. Entonces ese error es gravísimo. Nos enseña cómo algunos, incluso por defensa, por tener vergüenza de reconocer el error, nos mantenemos en el paradigma antiguo, no podemos cambiar el paradigma y el error crece. Una de las cosas que hace la Gurara, que confirma esta especie de teoría que yo tengo, es les pide a ellos un maletín. Ellos van a buscar el maletín pensando que tenía medicina. ¿Qué encuentran en el maletín? Una pistola. La Gurara quería quitarse la vida. Ellos, como muy cristianos, no lo permiten. Vuelven a la Gurara, dice que de otras cosas tiene sed y que por favor insiste, denme la pistola, yo me quiero matar. Ellos le dicen que no van a permitir que se mate. Le disuelven, le ponen hielo, la nieve en la boca, tratan de disolvérsela. Y lo cierto es que la Gurara, bueno, por sus heridas y por la hipotermia, ¿verdad? La noche fallece. Pero bueno, partimos de un error que contribuyó a una tragedia tremenda, la ubicación falsa del piloto. ¿Qué pasó con esto? Bueno, esto anda, ubicación del piloto. Empiezan a organizarse, hay una organización mínima entre ellos. ¿Qué es la organización mínima? Intentar, en principio, mejorar el estado de los heridos. Luego, los que no habían podido sobrevivir, sacarlos afuera para lograr más espacio, ¿verdad? Porque ellos se habían quedado en un espacio muy reducido. Ellos llegan y cuando aterrizan son 3:30 de la tarde, 4:30 se pone el sol y empieza a hacer un frío de novela. La temperatura desciende a 10 grados bajo cero en la cordillera. Y entonces tenían que taponar la entrada para que no les entre nieve y poder de alguna manera encontrar refugio. Pasa una cosa muy importante con Nando. Hay cosas que son increíbles. Nando Parrado, que va a ser uno de los protagonistas de la historia que voy a contar,
estaba del lado de la ventanilla. Él era su mejor amigo, él era una persona bastante tímida, jugaba en los All Christian, pero no tenía mucha relación con todos. Sí tenía mucha relación con su mejor amigo, que era alguien muy bien visto en el resto del equipo, que se llamaba Panchito Aval. En un momento Panchito Aval le dice: escucha, ¿por qué tú estás todo el tiempo del lado de la ventanilla? Si estás viendo, ¿por qué en lugar de estar del lado de la ventanilla no me dejas a mí y tú pasas al lado del pasillo? Y él le cambia el lugar. Y luego él va a decir en algún reportaje, Nando Parrado, a veces esas cosas que son inocentes, ¿verdad?, que son producto del azar, son la diferencia entre la vida y la muerte. Lo cierto es que Nando Parrado, cuando se produce el choque violento, es despedido, rompe el cinturón de seguridad, por la inercia es despedido, choca con la cabeza en la pared, digamos, que digamos, separaba la cabina de los pilotos, choca con la cabeza, se produce una fractura de cráneo y hace un hematoma, se llama hematoma subdural, es decir, un derrame de sangre. El derrame de sangre comprime el cerebro y le genera un estado de coma. ¿Qué hace? Se lo da por muerto a Nando Parrado. Entonces, cuando sacan los cadáveres, lo sacan a Nando Parrado también a la nieve. Panchito Aval, por el contrario, había sufrido un hundimiento de cráneo. Estaba consciente, pero le dolía mucho, ¿verdad? Y lamentablemente muere esa noche. La historia de Nando Parrado es muy curiosa porque el estar en la nieve lo favoreció. A partir del año 2000 se descubrió, los neurólogos descubrieron que la hipotermia, las bajas temperaturas, es un neuroprotector. ¿Qué hace con el hematoma, ¿verdad?, producido por el cerebro, que puede ser incluso un ictus, digamos, cualquier patología cerebral? En primer lugar, la nieve lo desinflama y luego hace que el organismo reabsorba la sangre. Entonces, en 3 días que Nando Parrado está en la nieve, dado por muerto, dado las bajas temperaturas, él hace que si bien tenía una fractura de cráneo, no tenía un hundimiento de cráneo, el cráneo soldó solo, y el hematoma se reabsorbe y su cerebro comienza a funcionar y sale del coma al 3er día. Esto es una cuestión excepcional. Esto se descubre a partir del año 2000, pero sin quererlo ocurrió en el año 72. O sea, cómo a veces la desgracia genera destrucción, pero la misma desgracia en algunas situaciones ayuda, ¿verdad?, cambia de perspectiva, cambia el paradigma de la situación. Bueno, ¿qué pasa en los primeros 10 días? Esta es la primera noche. La primera noche es una noche que ellos declaran como un infierno, ¿verdad? La señora Mariani gritaba, Carlitos Páez Vilarrón, una de esas ya desesperado, dice: por favor, no grite, no grite, no grite. A la mañana siguiente se da cuenta que murió, lo cual le genera una culpa tremenda. Pero bueno, era una cascada de gritos, heridos por doquier, intentándose acomodar. La primera noche todos dicen que fue la peor noche, un infierno absoluto. El líder, el capitán del equipo, era Marcelo Pérez. Marcelo Pérez sigue con la disciplina del equipo de rugby, ¿verdad? Intenta organizar todo. Entonces, ¿qué hace? Lo primero, bueno, a ver, necesitamos agua. ¿Cómo hacemos agua? Si comemos nieve, la nieve quema, el hielo quema. Cuando usted se pone un trozo de hielo en la boca, a la larga le quema. Necesitamos hacer agua. Entonces alguien, ¿verdad?, Adolfo Strauss, uno de los sobrevivientes, ve que hay unas placas de aluminio. Ellos tenían muchas botellas, los pilotos habían comprado en Mendoza. Mendoza es una provincia absolutamente vitivinícola, sería como acá Rioja, ¿verdad? Una cosa, digamos, el vino de Mendoza es un vino de exportación en Argentina. Los pilotos habían comprado muchas botellas de vino. Entonces el vino les servía para calentarse, pero en la medida que se vaciaba había que poner agua.
ellos habían descubierto que en el sol la nieve se derretía y que podían, haciendo una especie de embudo, llenar botellas de agua. Y entonces el primer tema del agua ya lo habían solucionado. Luego, revisar la maleta, conseguir ropa y ponerse ropa. 3 pares de calcetines, 3 pantalones, 4 suéteres, jersey, chaquetas, lo que sea, todo para combatir el frío. Y se van dando distintas funciones, cómo desocupar, qué hacer con los muertos, ¿verdad? ¿Dónde ponerlos? Y aparece el razonamiento de víveres. Es decir, en las maletas, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos una botella de licor. Javier Mentol, gerente de la empresa tabacalera, había traído muchos cigarrillos, pero muchos cigarrillos. ¿Por qué? Porque él conseguía cigarrillos caros y la mayoría de los chicos en aquel entonces, acuérdense, por el año 72, todos fumaban, incluso se creía que fumar hacía bien a la salud, no como ahora que hay campañas en contra. En aquel momento hasta era, digamos, alguien de 20 años que no fumaba, era raro, todo el mundo fumaba, entonces había llevado una cantidad de cigarrillos enorme. Tenía muchas tabletas de chocolate, y con eso, digamos, el líder lo que hace, el capitán del equipo lo que hace es un exacto fraccionamiento de los víveres, ¿verdad? La consigna de que nadie tome o coma de más, lo cual fue muy respetado por todos porque tenían esa disciplina de equipo. Por supuesto que en ese momento se esperaba el rescate, lo más importante era ser rescatados, ¿verdad? Entonces, como ellos sabían que el piloto había dado las referencias de dónde estaban, la daban por buena la referencia de dónde estaban, que había superado Curicó, ¿verdad? Todo el mundo estaba esperando, lo cual es lógico, que vengan los aviones de rescate. Entonces lo que hacían era mirar los aviones que pasaban. Por supuesto que cada vez que pasaban le hacían señas, empezaban a gritar, con la lógica casi ingenua de pensar que eran escuchados por un avión. En realidad lo que pasaban eran aviones de línea, son pasos muy frecuentes, pero que el fuselaje es blanco y la nieve lo confundía, y desde la altura, porque un avión pasa de 7.000 a 9.000, 10.000 metros de altura, era imposible verlos. Sin embargo, la ilusión de ellos es ser rescatados. Entonces empieza una especie de compás de espera, una mínima organización y un compás de espera esperando el rescate, ¿verdad? Al tercer día, acuérdense, Nando despierta del coma. Cuando despierta del coma, todavía con la cara un poco hinchada, pero despierta del coma y es consciente, lo primero que hace es preguntar por la madre. Nando iba con la madre y la hermana. Alguien le dice, tu mamá murió en el accidente, pero tu hermana está con vida, pero muy herida. Nando va al lado de la hermana hablaba muy poco, le costaba muchísimo hablar, no era muy consciente de lo que decía, tenía los órganos internos bastante estropeados, digamos, tenía muchas heridas internas, y lo que hace Nando en ese momento es abrazar a la hermana y estar prácticamente todo el tiempo con ella y darle calor. ¿Podrías ponerte en esa silla? Perdona. Ahí está. Bueno, entre otras cosas, Roy Harley era uno de los estudiantes de ingeniería. Él en algún momento había armado un equipo de radio, entonces el armado de un equipo de radio lo convirtió en el ingeniero electrónico del equipo. Entonces Roy Harley tenía, y encuentra una radio, en aquel momento se llamaba Radio Sespica, y la hace funcionar. Genera una antena, la pone arriba del fuselaje del avión, ¿verdad? Y ellos pueden escuchar noticias de Chile. Entonces están esperando todo el tiempo las noticias de Chile, que les diga si viene un rescate o no viene un rescate. Todo el día escuchando distintas noticias, distintas cosas, y de pronto pasaban las noticias de la posibilidad de ser rescatados o no. La ficción a escuchar para ellos es fundamental.
Roque, el mecánico, que deliraba prácticamente todo el tiempo por este estado de confusión mental, pero en algún momento ellos quieren hacer funcionar la de radio y Roque le dice no, la radio no puede funcionar sin las baterías y las baterías quedaron en la cola del avión, ¿verdad? Con lo cual ellos saben que no pueden dar la comunicación exacta de dónde están porque quizás los podían localizar con una nueva comunicación, pero les queda pendiente si buscan la cola del avión y tienen que ver cómo, y encuentran la batería y logran fusionar la radio con la batería, quizás puedan comunicarse con torre de control. En el día octavo, esto pasa en los primeros días, en los brazos de Nando Parrado muere la hermana. La hermana no puede más, está. El gran consuelo de Nando Parrado es que la hermana pudo morir en sus brazos y él acompañándola. Ustedes tengan en cuenta la situación era dramática, para muchos era mejor morir que seguir viviendo, ¿verdad? Los aviones de rescate no llegaban, ellos esperan 3 días pensando que los vienen, incluso ven un avión que mueve las alas y ellos se creen que los ha reconocido y que van a venir. Y los aviones se demoran y así pasan 10 días. En el día 10, ellos escuchan por radio que el Servicio de Rescate Uruguayo suspende la búsqueda. Eso ocurre en el día 10. En el día 10 se suspende la búsqueda y se dice además que se va a retomar la búsqueda en febrero, porque en febrero se derritieron las nieves, pero para encontrar los cadáveres. O sea que la noticia que ellos reciben es que el mundo los dio por muertos y que abandonó toda posibilidad de rescate. El primero que escucha eso, ¿verdad? Esa noticia era el capitán del equipo, Marcelo Pérez. Marcelo Pérez le agarra, lo coge una angustia pero impresionante. Él se deprime, se desploma, llora, no sabe qué hacer. En ese momento aparece Gustavo Nicolí, uno de los jugadores de rugby. ¿Qué se ocurre, Marcelo? Acabo de escuchar esta noticia, no lo puedo creer, la búsqueda se suspendió, nos dejaron acá, nos abandonaron, nos morimos, no tenemos otra opción que morirnos. Bueno, ¿qué hacemos?, le dice Gustavo Nicolí. Marcelo Pérez en ese momento lo piensa. Marcelo Pérez era uno de los mayores de ellos, tenía 26 años, Gustavo Nicolí tenía 20 en ese momento. Marcelo Pérez, con cierta autoridad y como capitán del equipo, dice: no digamos nada, guardémonos la información, nos iremos moviendo como podamos, pero no aumentemos la angustia. No aumentemos la angustia. Gustavo Nicolí dice: no, tenemos que decir la verdad. Tenemos que decir la verdad, no podemos guardarnos esta información, no tenemos derecho a guardarnos esta información. Y él, tomando una decisión propia, reúne a todos en el fuselaje del avión. A todos en el fuselaje del avión. Una vez que están todos reunidos, todos sabían que ellos escuchaban la radio, cuál era la noticia que esperaban. Que los helicópteros, porque no podían enviar aviones porque no había lugar para aterrizar, que los helicópteros lo venían a buscar. Gustavo Nicolí lo ve a todos con esa expresión de alegría y les dice a todos: señores, tengo una muy buena noticia que darles. Todos dijeron: se nos cumplió el sueño, vienen a buscarlo. Y entonces le pregunta: bueno, decinos cuál es esa noticia. Que la búsqueda se suspendió y que no nos van a venir a rescatar. Sale Carlitos Páez diciendo: pero sos un hijo de tu madre. Peor, es otra palabra. ¿Cómo podés decir eso? Dice: ¿cómo podés decirnos que es una buena noticia que ya no nos vienen a rescatar? Y Gustavo Nicolí le dice: porque antes dependíamos de que ellos nos vinieran a buscar, ahora dependemos de nosotros. Nosotros vamos a salir a buscar los helicópteros. Nosotros vamos a salir a buscar el rescate. Por eso pongo acá
cambio de paradigma. El paradigma cambia totalmente. Ya no es la autoridad la que viene y me viene a rescatar, sino que yo soy el artífice de mi futuro y de mi salvación. Esto me ha ocurrido en clínica muchas veces cuando yo trabajaba como psicólogo en el hospital. Muchos cirujanos ante un evento, una persona que se estaba muriendo, lo primero que decían en aquella época era: no se le diga la verdad, a nadie se le diga la verdad, siempre hay que darle esperanzas de vida. Y lo habían estudiado en la facultad y los profesores les habían dicho que lo mejor era darle esperanza de vida, pero las esperanzas de vida eran falsas, ¿verdad? Esa persona no iba a sobrevivir, quizás tenía un cáncer terminal o una enfermedad terminal, estaba pasando sus últimos días en el hospital, pero que en aquella época se pensaba que lo mejor era mentirle y ocultarle la verdad, ocultarle la crudeza, porque con eso se manejaba mejor la terapia. Cosa que yo me opuse totalmente. ¿Por qué? Me acuerdo que lo hablaba con muchos cirujanos. Porque la posibilidad de decirles la verdad, por más cruda que sea y por más dolorosa que sea, le daba a las personas la posibilidad de tomar decisiones. A ellos les dio la posibilidad de salir. Si no, se hubieran quedado todo el tiempo esperando el rescate que nunca llegaba. Le daba a la persona que se estaba muriendo, que sabía que se iba a morir, le daba la oportunidad de despedirse de las personas que quería. Le daba la oportunidad quizás de pedirle disculpas a alguien que quería pedirle disculpas, o decirle cuánto lo quería un hijo o a una mujer o a alguien que quizás en la vida o por las circunstancias de lo habitual no se lo había dicho. Es decir, su comportamiento cambiaba. Entonces, esta cuestión de ocultar la verdad, creyendo que le hacemos un beneficio, ¿verdad?, también son actitudes que tomamos cotidianamente y que pasó en ellos. Y cómo esta cuestión del cambio de paradigma en ellos aparece como una nueva esperanza. Nosotros podemos salir. Claro, aparece la situación, pero estamos muy débiles. A esta altura ya lo que teníamos eran chocolatinas, caramelos, tenían unas latitas de conserva y poca cosa más, ya se les había terminado, y entonces aparece la idea de, bueno, lo único que hay a disposición en un lugar donde la vida no existe, donde todo está tapado de nieve, son los cadáveres de nuestros amigos. Lo cual generó una impresión impresionante entre ellos, pero ¿cómo vamos a comer? Y ahí hubo un gran debate entre aquellos. El primero que dice, y lo dice en forma de chiste porque luego no se cumplió, pero el primero que aparece con la idea, y esto lo tengo en esta diapositiva, es Nando Parrado. Y voy a hablar de la obsesión de Nando Parrado, antes de llegar a la carta. La obsesión de Nando Parrado era salir, ¿verdad? Y él dice en chiste: yo para salir, si me tengo que poner fuerte, me como al piloto. Carlitos Páez escucha su frase y le dice a los hermanos, a los primos Strauss: che, Nando está loco, Nando está loco. Dice que él quiere ponerse fuerte y para ponerse fuerte se va a comer al piloto. Y los hermanos entonces dicen: no está loco. Ya estamos varios pensando en la idea de que la única forma de sobrevivir y el único alimento posible en estas circunstancias, ¿verdad?, es usar los cuerpos de las personas que nos acompañaban, que queríamos, pero que quizás nos puedan servir para la vida. Hubo un debate muy fuerte, algunos pensaron en términos religiosos en que era una comunión, ¿verdad? Y así como Cristo había ofrecido su cuerpo, los amigos se habían ofrecido, en fin, cada uno lo veía, Roberto Canessa lo veía como una donación de órganos. Nos están donando parte de sus órganos para que nosotros encontremos las proteínas que necesitamos, las grasas que necesitamos, ¿verdad?, para la vida, las vitaminas que necesitamos, todos los elementos que necesitamos, nuestros compañeros los tienen y nos pueden ofrecer, ¿verdad? Y acá aparece algo muy interesante, que es un párrafo de la carta que escribe ese mismo día Gustavo Nicolí, que es el que dice el cambio de paradigma, la suerte que tenemos, ¿verdad?, en enterarnos de que no nos vienen a buscar. Es una carta muy larga, yo solamente le escogí un párrafo, pero dice una cosa que te va a parecer increíble.
yo todavía no consigo creerlo, y es que hoy han comenzado a cortar carne de los muertos para comérsela. No hay otro remedio. Yo había rezado a Dios desde lo más profundo para que ese día no llegara nunca, pero ha llegado y tenemos que aceptarlo con valor y fe, porque he llegado a la conclusión de que si los cuerpos están ahí es porque Dios los ha puesto ahí, y lo único que importa es el alma. No debo sentir remordimiento. Y si llega el día en que yo puedo salvar a alguien con mi cuerpo, lo haría con mucha alegría. Para Gustavo Nicolich ese día llegó. Ya lo vamos a ver. Pero esta carta es fundamental. Esta carta es fundamental. Porque ellos cuando vuelven, los 16, tienen también que hablar con la familia. Tienen también que hablar con la familia. Y la familia de todos, no solamente la familia de ellos. Y entonces la familia de todos, una de las cuestiones que se va a enterar es que se alimentaron con los cuerpos de sus hijos. Pero esta carta es fundamental porque habla de lo importante que era para ellos vivir, pero si no lograban hacerlo, que alguien pueda vivir a través de ellos. Y entonces hicieron un pacto entre todos ellos, y fue la única posibilidad que tuvieron de aceptarlo. Miren, vamos a hacer eso, comemos, pero si yo muero, entro dentro de la misma ley. Y crearon esa ley, ese pacto de cooperación. Si yo muero, Gustavo Servino dice, el primero yo, si yo no llego a vivir y muero, pero si yo muero y me entero que alguien no me comió, bajo a la tierra y les doy a todos patadas en el culo. Esas fueron las palabras de Gustavo Servino. O sea, lo importante era que se empezaba a crear un clima distinto, una sociedad distinta, que se va a transformar en lo que ustedes vieron, la sociedad de la nieve, que ya no era el equipo de rugby, ¿verdad? Ya era otro donde uno estaba a disposición, pero enteramente del otro. Y los que lo lograsen, lo lograban. Pero si alguien por alguna razón no podía lograrlo, ¿verdad? Que su cuerpo, el esfuerzo, el estar ahí, su presencia sirviera para el resto. Bueno, y vamos a la obsesión de Nando. Nando empieza a pensar, ¿verdad? Una vez que se despidió de su madre, se despidió de su hermana, empieza a pensar, pero de una manera obsesiva, en que quiere irse de ahí. Dice, yo voy a escalar la montaña. Los compañeros dicen, pero mira, estábamos débiles, esta montaña está llena de nieve, no se puede ir, no se sabe lo que hay del otro lado, empiezan todos con los pelos, y él empieza a pensar, ¿verdad?, en irse de ahí. Y voy a hablar unos minutos de lo que es una obsesión. Una obsesión es una idea que se fija en la cabeza de alguien, ¿verdad?, y aparece como una idea sobre la cual no se puede hacer nada. Uno es prisionero de esa idea. Quizás la mejor forma de entender este proceso es el enamoramiento. Uno está enamorado de una chica o de un chico y está con la idea fija todo el tiempo en él, y si está trabajando se le va la cabeza a la chica, se le va la cabeza al chico, lo llama a cualquier hora. Si fuese una persona del cual el sentimiento no es recíproco, el otro día, pero qué molesto, ¿cuántas veces me llamó? Ya en el día de hoy lleva 25 veces llamándome por teléfono o mandándome un mensajito. Pero si los dos están enamorados, los ven como una cuestión, ¿verdad? Es esa idea tan visible de que el otro es tan importante para mí que no puedo vivir sin el otro. La obsesión no solamente es a una persona, puede ser a un objeto, puede ser a una acción. En este caso es una opción. Les cuento un ejemplo de una obsesión personal que quizás lo puedan entender. Entre las cosas que escribí, también escribí una novela. La novela me llevó un año, y para poder escribir una novela hay que obsesionarse fatalmente por el tema de la novela. La novela siempre empieza por una idea muy chiquitita, muy chiquitita. A alguien se le ocurre una cosa y le da placer escribirla. Y luego esa cosa va creciendo, va creciendo, va creciendo, y uno se obsesiona y está todo el tiempo pensando en esa idea. Yo durante un año dejé de ver amigos, dejé de ir, a mí me encantaba ir a los cafés, leer el diario, hacer relaciones sociales, saludar a la gente. Me prohibía absolutamente ir a los cafés, yo tenía que ir a mi lugar de trabajo, que era mi consulta,
a escribir y me pasaron cosas extrañísimas, como haberme despertado un día a las 3 de la mañana y dije, pero lo que me faltaba, porque a veces uno se estanca en la inspiración, no se le ocurre nada nuevo, y de pronto en el momento menos pensado la inspiración aparece, y ahí cuando aparece, son las 3 de la mañana, ¿qué hago? Me cambio, me pongo lo que tengo, era invierno, mi consulta quedaba a 7 calles de mi casa, me voy caminando, me hago un café, me pongo a escribir, desarrollo, me pongo contento, qué sé yo, y entonces cuando estoy ahí en plena idea me tocan el timbre y digo, ¿quién es el doctor ahora que viene a interrumpir mi producción literaria? Miro el reloj, eran las 10 de la mañana y era mi primer paciente. Estaba totalmente loco, totalmente enfermo. Bueno, esa es la obsesión. Dicen los que saben que los que están prisioneros en una cárcel y logran fugarse, antes tienen que estar obsesionados con la idea de la fuga. 10 años antes, Frank Morris, digamos, fue el ideólogo de la fuga de Alcatraz. Alcatraz es una pequeña isla en la bahía de San Francisco, en los Estados Unidos, inexpugnable hasta el momento. Todos los que habían fugado habían muerto porque víctima de tiros de los guardiacárceles que estaban rodeando, víctima de las murallas que estaban electrificadas, un montón de cosas, o si llegaban al mar en una bahía llena de tiburones. Morris ya ingresa en la cárcel de Alcatraz con la idea de fugarse. Él sabía que se iba a fugar y estaba obsesionado. Y el obsesionado no puede apartarse de la idea, no puede generar una idea diferente y empieza a ver detalles, empieza a ver cosas, empieza a encontrar fragilidades, determinadas situaciones que son anómalas, que no son habituales, que rompen, ¿verdad?, con la continuidad de algunas cosas, y esas cuestiones, por ejemplo, que las paredes tenían humedad y que con una cucharita uno podía ir haciendo un hueco en las habitaciones donde estaban, en las celdas donde estaban confinados, y esas celdas conducían luego a un aparato, a un espacio de refrigeración, y por ese espacio y un tubo llegaban al techo, y por el techo se podía ir a determinado lugar, y entonces había que resolver un montón de cosas, como engañar a los guardias, y entonces para la fuga hacen maniquíes con papel y jabón, y cortan el pelo y consiguen el pelo, bueno, una serie de cosas increíbles, y lograron una fuga, ¿verdad?, que nunca más pudieron dar con ellos, y que él muy de viejo envió una carta al Ayuntamiento de Alcatraz contándole la vida y confirmando efectivamente la fuga. Entonces, hablando de salir de eso, es una condición necesaria para poder salir, para que todos hayan podido sobrevivir, pero no suficiente. Nando hubiera salido al día siguiente. Y Nando se hubiera salido al día siguiente, y Nando incluso hubiera salido solo. Todo el mundo tenía miedo en ese momento de salir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había demasiada nieve, porque el terreno era desconocido, porque además un día Carlos Valeta había desaparecido, ¿verdad? Nada de eso, él estaba obsesionado con la idea. Gracias al resto lo detienen, ¿verdad? Valoran la energía que tienen, pero dice, esperemos que no que nos vengan a rescatar, porque ya sabía que no, pero que mejore el tiempo. Que mejore el tiempo. ¿Y qué pasa? Pasan los días y el día 18 aparece algo terrible, inesperado, ¿verdad?, y fuera de todo control. Es muy cómico cómo lo cuenta Carlos Páez Vilaró, ¿verdad? Sucedió. Ellos dijeron, estaban en el fuselaje una noche, tenían la costumbre de rezar el rosario toda la noche. Rezar el rosario les daba, en primer lugar, expectativas de que se produciese algún milagro, sabiendo que no iban a ser rescatados, pero lo cierto es que no vinieron ángeles y no se lo llevaron, pero bueno, a ellos les daba el sentimiento de unidad, ¿verdad? Entonces todas las noches rezaban el rosario, le pedían a la Virgen, le pedían al santo que más quisiese que los vengan a rescatar, y luego debatían cosas. Y esa noche dicen, esto es peor que estar en una cárcel, esto es peor que tener cadena perpetua, esto es peor que tener cadena perpetua, porque
incluso ser condenado a muerte, porque un condenado a muerte sabe que va a morir tal día, pero mientras tanto está en una celda caliente, tiene las 4 comidas, se puede vestir, no pasa frío, tiene una cama, tiene una serie de cuestiones resueltas. Él sabe que su vida tiene un límite, pero bueno, la cuestión será aceptarlo. Nosotros todos los días tenemos eventos nuevos, frío, cosas insoportables, tenemos que pegarnos, ¿verdad? Para que la sangre circule, es una cosa insoportable, estamos peor. Bueno, esa noche, algunos dicen, incluso acá, que se sintió como el ruido de una tropilla de caballos. Claro, todos tenían campo, hacienda, no lo podían, nadie había estado en la nieve, no sabían que era una avalancha. La avalancha ingresa por donde tenían las valijas, por la boca del fuselaje, y los tapa todos. Los tapa todos, quedan todos bajo nieve, excepto Roy Harless. Ellos habían construido para los heridos, ¿verdad? Como una especie, tenían unas redes que contenían los equipajes. Habían contenido como unas camas para 2 personas, se llamaban Noriga y Chavarren, que estaban en esas 2 camas que tenían las piernas rotas. Uno se acuerda que era el que se le había desprendido la pantorrilla, y otro tenía la pierna quebrada, ninguno podía caminar. ¿Qué pasaba? ¿Por qué los pusieron ahí? Porque como vivían todos juntos y apretaditos, y alguno tenía ganas de ir al baño, se tenía que levantar y se tropezaba con el resto, porque no tenían luz, no veían nada. Y entonces, pegarle en la pierna quebrada de alguien era un dolor insoportable. A ellos los pusieron en ese lugar. Pero esa noche decide ir a ese lugar Ron Harless, que no tenía nada. De modo que la avalancha nos tapa todo, pero no llega al nivel de esas hamacas que habían construido. Él, que ve todo y ve que todo está tapado, empieza a destapar inmediatamente. Entonces, lo destapa a Carlitos Páez Vilalba, y cada uno empieza a destapar a alguien. Cada destapado incluso empiezan a destapar a Javier Metol, que era, digamos, el matrimonio mayor, y Liliana Metol, la esposa de Javier, que había logrado sobrevivir, era como la mamá de todos. Bueno, cuando lo destapan a Javier Metol, él dice: mi esposa, la destapan a ella y ella muerto. Y en ese momento mueren 8 personas más. Mueren 8 personas más. Entre ellos, el capitán del equipo, Marcelo Pérez. Marcelo Pérez se había angustiado absolutamente y no se logra recuperar de su angustia. No logra recuperarse de su angustia. Yo creo que también eso contribuye, digamos, podían aquellos que tenían alguna esperanza de algún lado, pero lo que cuentan todos es que era mejor morirse que vivir. ¿Por qué? Porque morirse era una forma de huir de ahí, sabiendo que no van a buscar, sabiendo que todos los días es un sufrimiento nuevo, sabiendo que de pronto estaban condenados a una avalancha, sabiendo que tantas cosas hasta envidiaban a los que se morían. Estuvieron 3 días enterrados en el fuselaje del avión. Los que pudieron sobrevivir, 8 de ellos murieron, quedaban 19. Pero estuvieron enterrados en el avión. Tuvieron que hacer con una varilla un agujero para que entre el aire, porque si no hubieran muerto todos. Pero algunos dicen que esa avalancha les salvó la vida. ¿Por qué? Porque después de esa avalancha vinieron días de una nevada impresionante, de unos vientos huracanados impresionantes. Sin embargo, esa avalancha en ellos había construido como un iglú que los protegía de esos vientos y de esa avalancha. Y por otro lado, es macabro decirlo, pero les dio la posibilidad de que haya más cuerpos sobre los cuales pudieran nutrir, y decían, bueno, con eso podían durar los que vivían, ¿verdad? Y a raíz del pacto que habían hecho entre ellos de mutua colaboración, los que vivían podían durar más tiempo, porque si no, también se iban a morir todos. Al tercer día logran salir de la avalancha, del avión, y aparece el inicio de una nueva organización, ¿verdad?, grupal, donde ya no es el líder Marcelo Pérez, ¿verdad?, sino que toma el liderazgo en parte Nando Parrado, que es el que tiene la visión de absoluto de irse. Él ve que puede hacerlo, él siente que tiene las energías para hacerlo y siente que tiene todo el deseo para hacerlo. La cuestión es quiénes los acompañan.
¿Quiénes nos acompañan? Entonces, bueno, ¿quiénes están en estado más fuerte? En ese momento estaba Numa Turcati como alguien con fuerza, estaba Roberto Canella, estaba Vicentín, ¿verdad? Había unos cuantos que estaban, y entonces empiezan a hacer algunas expediciones. A Fito Strauss, que era uno de los mayores, que no estaba en tantas condiciones, pero que se le ocurre que usando los almohadones pueden ser usados como raquetas de nieve. Con los almohadones que tenían se les mojaba, era muy pesado, pero pueden pisar la nieve sin hundirse. Entonces van, ¿verdad?, a hacer algunas expediciones. Las expediciones tenían varios objetivos. Primero, lograr cierto entrenamiento en la nieve, ver mucho mayor paisaje. Y en segundo lugar, ver si conseguían la cola del avión para conseguir lo que les había dicho Roque. Roque muere en el alud, el mecánico, pero lo que les había dicho Roque es ubicar la batería y hacer funcionar la radio. De hecho, van y primero descubren un ala con algunas maletas y luego descubren la cola del avión. En la cola del avión descubren más víveres que les sirven, incluso una botella de coñac, 2 botellas de coñac que les sirve como para calentarse. Están 8 días con las baterías del avión. Las baterías del avión eran muy pesadas. Encontraron que tenía 67 cables que los tienen que conectar y les es más fácil ir a buscar al fuselaje del avión donde estaban los pilotos la radio y conectarla a la batería que traer la batería. Entonces, estando Nando Parrado como Tintín, van a buscar y Roberto Canella y Roy Harley se quedan un poco armando. La característica de Roberto Canella, además de ser estudiante de medicina, era que era muy despabilado, muy inteligente, se le ocurrían cosas de modo muy ágil y eso era muy bueno para el grupo. Y Roy Harley entendía un poco de conexiones. La cuestión que vuelven, intentan hacer las conexiones y no le funciona y la radio no funciona. Están 8 días en la cola del avión y vuelven un poco derrotados, amareados, no pudimos, pero ahí aparece otra vez la idea de ser rescatados, ¿no? Cómo una cosa traiciona a la otra, ¿no? Como esa idea de salir a buscar los helicópteros por su propio esfuerzo, pero cuánto esfuerzo y cuántas posibilidades tiene uno de morirse. Entonces, si somos rescatados es mejor. La posibilidad de encontrar las baterías, conectarla con la radio y comunicarse, les daba, digamos, esa sensación de seguridad. Esto es una foto real de ellos con la cola del avión, ahí está Parrado, Radio y Canalla, 8 días en el avión para intentar... y esto le hace a Canella dudar de salir. ¿Por qué? Porque Nando Parrado decía, tú eres la mejor persona que me puede acompañar, luego podemos elegir a alguien más, pero tú eres la mejor persona porque, primero porque tenés una agudeza visual excelente. Nando Parrado tenía un problema con la vista, era miope y no veía demasiadas cosas y Canella había demostrado que podía ver situaciones que otro no alcanzaba a ver. La segunda, que era muy inteligente, y la tercera, que sabía descifrar mapas. Ellos habían encontrado los mapas, ¿verdad?, en la cabina de los pilotos. Entonces, en ese momento, con la búsqueda de la conexión en la radio, Canella duda en salir. Pero, ¿qué pasa? El día 59 fallece Numa Turcati. Numa Turcati, que es el relator de la radio, le pasa algo increíble. Él quería ser uno de los expedicionarios, ¿verdad? Una noche, por una cosa de esas eventualidades que pasa, alguien sale para ir al baño, patea, muchos usaban los botines de radio que tienen puntas, ¿no? Le patea el tobillo a Numa Turcati y se lo lastima bastante mal. Numa Turcati no se lo venda, no le da importancia, él quiere salir, hace una de las expediciones y cuando hace una de las expediciones se da cuenta que su pie no le funciona como tiene que funcionar, ¿verdad? Y que no va a poder acompañar a Nando Parrado en la expedición final. Y eso le provoca una gran depresión. Numa Turcati pierde absolutamente, ¿verdad?, la energía y la actitud para salir, se deprime y deja de comer. Deja de comer cuando una cuestión fundamental era la comida, alimentarse para estar fuerte, para tener proteínas, para que el organismo responda porque tenía que ascender.
Pancho Delgado era gran amigo. Acuérdense que Numa Turcati no era del equipo, pero era muy querido por todos, porque era un muy buen tipo, porque mostraba mucha voluntad hasta este suceso. Con este suceso se deprime, le trae el amigo la comida, él no la come. ¿Y por qué? Porque cuando muere Numa Turcati le encuentran en los bolsillos toda la comida que el amigo le había dejado. Él se había dejado morir entregado, ¿verdad? Por eso digo, no todo el mundo, él siente como que al no poder escalar esa montaña, al no tener el vigor, al no poder, ya pierde la voluntad de seguir adelante. Cree que no los van a venir y que de algún modo, y él con esto, de algún modo acelera, él cuando muere pesa 25 kilos, o sea, muere producto de una anorexia terrible. Gustavo Cervino lo revisa antes de morirse, le dice que se dé vuelta, piensa que en ese momento estaban barbudos y con 4 o 5 jerseys, eran una cosa, pero cuando en el día 59, en el día 60, al día siguiente, muy temprano salen a trepar la montaña. La montaña era, prácticamente la describen, ellos le llamaban la pared, porque ellos tenían una referencia, sabían que del este estaba Argentina y del oeste estaba Chile, por el sol. Era la única referencia que tenían. Ellos, de acuerdo a los datos que les había dado el copiloto, estaban al lado de Chile. O sea que tenían que cruzar la montaña, cruzando la montaña se encontraban con los valles verdes que se imaginaban que estaban del otro lado de la montaña. Lo único que tenían que hacer era subir la montaña, escalarla, que era muy difícil porque era una pared de 45 grados, pero una vez pasado eso, pedían el rescate y volvían. Sale Roberto Canessa, sale Nando Parrado y sale Vicentín. Ambos salen, llevan carne, llevan alimentos, ¿verdad? Una botella de brandy, y en la cola del avión habían encontrado una tela que se habían dado cuenta que era una tela térmica, ¿verdad? Que los iba a proteger de la nieve. Y entonces, como ellos tenían que dormir fuera del fuselaje del avión, recuerden que el fuselaje del avión a la larga era una zona de confort. ¿Por qué? Porque ahí estaban protegidos de las avalanchas, protegidos del frío, protegidos de muchas cosas. Caminando en la montaña podía haber una avalancha, podía haber una tormenta de nieve, podía haber vientos, no sabían lo que se iban a encontrar. Eso les daba mucho miedo para salir. Por eso digo la obsesión de Nando, y el resto sigue a Nando. Bueno, lo que calculaban que iban a hacer en un día, que subir la montaña, terminan haciéndolo en 3. ¿Por qué? Porque empiezan a subir. No se olviden que en la medida que aumenta la altitud disminuye el oxígeno. Entonces, para uno poder respirar necesita respirar más veces. En Argentina lo llamamos el apunamiento. Javier Betol, uno de los problemas que tuvo durante toda su estancia en la montaña fue un dolor de cabeza impresionante, cosa que a mí en un viaje que hice a la altura me ocurrió. Es un dolor de cabeza insoportable, terminé en una sala médica con una botella de oxígeno, ¿verdad? Y un té de coca, ¿verdad? Porque en aquella zona la coca, la hoja de coca, con lo cual luego se elabora la cocaína, pero en este caso es hoja de coca, mascarla o hacer un té, ¿verdad? Despeja a uno bastante la mente y hace que este síntoma del apunamiento desaparezca. Yo igual seguí con un dolor de cabeza, bajé y se me fue. O sea que la altura genera cambios físicos notables. Ellos tenían que escalar la montaña, tenían un palo, lo ponían en la nieve, daban un paso, respiraban. Era tremendo el esfuerzo que hacían. El primer día llegan a lo que ellos consideraban que era el pico, llegan ahí y no, era un escalón, la montaña continuaba, pasan la noche, pasan otro día, llegan a lo que consideraban la montaña, llegan ahí los 3, y la montaña continúa, no lo pueden creer, claro, desde abajo no se ve la dimensión de la montaña. Tardan 3 días, el tercer día llegan a la montaña, pero están tan agotados físicamente que el primero que llega era el que más energía tenía, que era Nando Parrado. Nando Parrado llega a la montaña, ¿qué espera ver? El verde valle chileno, y ve otra montaña, y se quiere morir, no puede
no puede creer lo que ve, no puede creerlo, es insólito. Atrás venía Tintín y Roberto Canessa se había quedado abajo esperando las noticias. Entonces Tintín dice, espera, no vengas todavía, dile a Roberto Canessa que tengo las mejores noticias para darle. Tintín baja y le dice, che Roberto, parece que llegamos, parece que del otro lado estamos al lado de China. Te espera Roberto, a mí me dice que cuide los víveres, después voy. Bueno, Roberto entusiasmado. Para llegar a la montaña había tenido, Nando Parrado, que hacer escalones en la nieve. Tallarlos, escalones. Roberto usa los escalones, llega arriba y no se lo puede creer. Más montaña. Roberto Canessa en ese momento le dice, miremos para el otro lado. Abajo de todo, vos no tenés la agudeza visual que tengo yo, pero abajo de todo yo veo una línea. Hay una línea recta. Esa línea puede ser una carretera. Y si encontramos la carretera, seguramente vamos a encontrar a alguien en la carretera que nos lleve. Nando Parrado no podía ver nunca la línea, no le daba, lo mismo Tintín, tanta agudeza visual no tenía, y le dice, mira, ¿sabés el esfuerzo que nos dio llegar acá? Lo único cierto que sabemos, lo único verdadero es que Chile queda para allá y Argentina queda para el otro lado. Y nosotros estamos del lado de Chile. Es importante que en la mitad de la, es imposible que en la mitad de la cordillera haya una carretera. No puede ser, estaría todo mal. Así que debe ser una falla geológica, debe ser una fisura o debe ser una imaginación tuya. Pero no puede haber una carretera. Pero es más, si bajamos 3 días, ¿verdad? Y vamos abajo y nos damos cuenta que no hay una carretera, imagínate lo que va a ser otra vez subir, no damos más, es tiempo perdido. ¿Por qué no vamos a lo seguro? Roberto Canessa le dice, de acuerdo, vamos a lo seguro. La carretera era el lado argentino, a 20 kilómetros por esa carretera había un hotel, estaba cerrado pero estaba llena de víveres. Pues fíjense cómo son las cosas, ¿no? La hazaña de estos muchachos y lo que incluye las cosas que uno va descubriendo. Roberto Canessa ve el espectáculo y dice, no puede ser. Y Tintín venía atrás. Y entonces Nando dice, mira, me parece que lo mejor es que continuemos. Y él dice, pero Roberto Canessa, ¿te das cuenta de la distancia que hay entre la montaña y son todas montañas iguales y todo? Es posible que esté en algún lugar Chile, pero es impresionante lo que hay que hacer. Nando Parrado le dice, mira, al último, al final de todo, hay 2 picos de 2 montañas que no tienen nieve. Dice, sí, puede ser que del otro lado esté Chile, pero tardaríamos 50 días, no tenemos... Entonces le dice, hagamos una cosa, digámosle a Tintín que vuelva, que nos deje las provisiones que él tiene, ¿no? Que vuelva y le digo que nosotros nos vamos a seguir caminando y caminemos nosotros dos. Yo confío en vos y vos confías en mí. Roberto Canessa le dice, mirá, Nando, yo sé que vos tenés que quizás tengas razón, que ya está Chile, qué sé yo, pero nos vamos a morir, yo prefiero morir en el fusilaje de avión. Por lo menos ahí estamos todos juntos, calientes, nos iremos muriendo, la vida. Nando Parrado le dice, yo también sé que vamos a morir, pero yo prefiero morir caminando. Y además me gustaría que me acompañe. Y Roberto Canessa le dice, Nando, hemos hecho tantas cosas juntas que morir juntos tampoco está mal. Vamos. Y deciden caminar. Lo manda de vuelta a Tintín. Tintín baja, lo que tardaron subir 3 días y lo bajan en 45 minutos. Cuando lo ven bajar, todo el grupo no entiende nada. Bajó uno, se murieron los otros, tardaron 3 días, no entiende nada. Entonces le preguntan, ¿qué pasó? Y dicen, miren, me dicen que las montañas siguen, le cuenta el espectáculo que ve, las montañas siguen, continúan, pero ellos van a seguir hasta morir.
hasta morir. Lo único que les piden es que si por alguna razón llegan a aparecer el grupo de rescate, sepan que ellos están dirigiéndose a Chile y caminando, que los tengan en cuenta. Pero ellos van a seguir hasta morir. Y dice Nando que si necesitan comer, porque lo habían respetado hasta este momento, el cuerpo de la hermana y de la madre, lo hagan, que no tengan ningún complejo, porque ellos habían respetado algunos cuerpos, los cuerpos de la esposa de Javier Metón, el cuerpo lo habían respetado, los cuerpos de los más cercanos, los familiares, no se habían animado a cortarlos, a despedazarlos, lo hagan, lo cual Carlitos Páez Vilardo dice, solamente un grande puede decir eso, y siguen caminando, toman una huella, hasta que llegan a esos dos picos increíbles, donde la nieve disminuye, donde empiezan, ¿verdad?, a ver terreno, digamos, verde, esto pasa en el día, y encuentran, ¿verdad?, a Sergio Catalán. Sergio Catalán era un pastor, ¿verdad?, un arriero, en ese momento que estaba pastando. Sergio Catalán piensa que son dos cazadores furtivos. No le da ningún, los ve, él arriando vacas. Entonces había un río que los separaba, le gritan, ¿verdad? Entonces él, como no se escuchaban, hace una cosa, agarra una piedra, le envuelve en papel y se las tira, ¿no? Y entonces ellos, cuando tienen la piedra con el papel, ¿verdad? Esta carta que se hizo mundialmente famoso, que dice: vengo de un avión que cayó en las montañas, son uruguayos, hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido porque en ese momento, cuando le tira la piedra, estaba solo. ¿Qué había pasado con Roberto Canessa, que lo seguía atrás? La carne se había puesto en mal estado de tanto tiempo tenerla en el bolsillo y había hecho un cuadro de disentería. La disentería es una gran inflamación intestinal con mucha diarrea, él estaba pobre buscando lugares y que si no se trata puede causar la muerte. Si no se trata de manera rápida. Entonces yo tengo un amigo arriba, en el avión quedan 14 personas heridas, tenemos que salir rápido de aquí, no sabemos cómo. No tenemos comida, estamos débiles. ¿Cuándo vendrán a buscarlos? Por favor, no podemos caminar. ¿Dónde están? Ni sabía dónde estaba. Sergio Catalán, que había escuchado las noticias, no lo puede creer. No, realmente no lo puede creer. Los identifica, entonces ¿qué hace? Envuelve en otra piedra un pedazo de pan y queso y les tira y les dice que al día siguiente va a venir a buscarlo. ¿Y qué hace Sergio Catalán? Un tipo increíble, camina a caballo 80 kilómetros, tarda 14 horas al destacamento de la policía, les entrega la nota al destacamento de gendarmería, les entrega la nota diciendo que él creía que eran los uruguayos que hacía 72 días habían chocado un avión y se habían perdido en la montaña. En gendarmería le dicen: no puede ser, no se puede vivir en la montaña 72 días. Lo escribieron, vengan. Entonces va a un destacamento y llegan, los ven a los dos desnutridos, barbudos, hambrientos, y les preguntan: bueno, ¿dónde están los compañeros? Creyendo que los compañeros estaban, no sé, 200 metros, 500 metros. Les explica: no, mis compañeros tienen que hacer como 80 kilómetros de montaña, internarse. Cuando dicen: pero estos están en shock, no puede ser, pero hiciste tanto, y dice: bueno, para llegar allá es imposible a caballo. Piden helicópteros, ahí por radio piden helicópteros. Al día siguiente llegan helicópteros y dice: bueno, le ponen un mapa, a ver en el mapa, le dicen a los dos, dibujen los dos, está bueno, nosotros hicimos todo este recorrido, el avión está acá. Los gendarmes lo miran y dicen: no, hay una cosa, esto es territorio argentino, le dice, acá donde me estás señalando es territorio argentino, no, estás confundido, no pueden, estamos acá, le dice, no. Roberto Canessa estaba con el juego de disentería. El helicóptero estaba... No, acompañaron a indicarnos que no puede ser eso, el territorio argentino. Va
y les va indicando, bueno, nosotros venimos caminando por acá, por acá, por acá, por acá, llegan a la montaña esa llamada la pared, bueno, del otro de la montaña está, ustedes no pueden haber subido esa montaña, no se puede subir, ¿cómo van a subir esa montaña? Dicen, estamos del otro lado de la montaña, a ver si podemos, el helicóptero, eran 3 helicópteros, todos haciendo maniobras, pasan la montaña, y digo, no hay nada, no, están allá abajo. Lo que pasa es que desde alto no se ve, porque el fuselaje del avión es blanco. Bajan, y no lo puede creer García, que era el comandante, dice, no lo puede, están ahí abajo, les pasa el dato, están ahí abajo. Y bueno, la gran gloria de todos es el rescate, vienen, llegan, no pueden rescatar a todos el mismo día porque no se imaginaba, no cabían en los helicópteros tanto, de los 16 salen 8 y al día siguiente vuelven a rescatar a otros 8 y ahí es como llegan a salvarse. Bueno, les puse algunas fotos, ellos sacaron, cuando van a la cola del avión descubren que había una cámara, entonces la idea de las fotos era nos vamos a morir, pero si alguien en 50 años, 100 años descubre nuestros cadáveres, que sepan que durante algún tiempo estuvimos vivos. Ese es un poco, ahí está cuando llegan a los Maitenes, con el arriero, bueno, interpretando los mapas de la zona de Gendarmería, que ya le digo, Gendarmería no podía creerlo, el día del rescate, bueno, llegando a la calidad chilena, en fin, acá está, abrazándose. Hay una anécdota muy linda que no sale en la película, pero que la mamá de Nando había comprado para su sobrino, porque él tenía una hermana en Uruguay, había comprado 2 zapatitos. Entonces, cuando se va, le dice, Carlito, déjame besar tu cruz, y toma un zapatito, era un zapatito rojo, y dice, yo te prometo que voy a venir a buscar el pan. ¿No? Y cuando vuelve, ¿verdad?, hace que los 2 pares se encuentren, ¿verdad?, y simbolizó un poco el reencuentro. Bueno, acá está viendo la alegría del rescate, ese es Rolf Harley, Bobby François, ¿verdad?, bueno, los sobrevivientes, ahí está Canessa ya bañado, muy distinto. Esto es cuando se cumplen 30 años. Hay una anécdota muy bonita cuando se cumplen 30 años. Es que ellos vuelven al lugar, ponen una cruz, hacen una serie de homenajes, terminan de despedirse de sus compañeros que habían quedado en la montaña, pero el que no puede viajar es Nando Parrado. Entonces Nando Parrado les deja una carta con la condición de que solamente puede ser abierta y leída cuando todos estén alrededor de la cruz. Entonces alguien lee la carta de Nando, una carta con mucho sentimiento, pero hay una postdata. Y la postdata dice, recuerden que si se vuelven a perder, la salida está para el este, no para el oeste. Bueno, en la cordillera son distintos. Acá está cuando cumplieron, hace 2 años cumplieron 50 años. Wow. Hace 2 años el episodio cumplieron 50 años, fallecieron dos de ellos. Javier Mentol falleció en el 2008, que era el más grande de ellos, porque cuando va con ellos tenía 36 años, y el año pasado falleció Cochin Chiarte del cáncer. Bueno, muchas gracias. Pero mi idea es que podamos hablar de esto, qué nos deja, qué nos recuerda, qué nos conduce, si alguien se quedó con alguna duda, si alguien quiere hacer algún aporte, aprovechar este momento que estamos juntos como para compartir quizás un momento de reflexión. Sí. Daniel, este superesfuerzo personal que hacen esta gente, ¿se podría repetir en unos tiempos como ahora? Yo creo que sí. A ver, Es decir, aquellas juventudes que estaban
Sí. viviendo en el deporte y en una cierta tranquilidad económica, ahora cualquiera puede ir en un avión, cualquiera puede caer, es decir, no, seguramente no pillarían a ricos solamente, sino casi al revés. ¿Se podría dar el mismo caso, la misma fuerza, la misma valentía, la misma decisión? Yo creo que en los momentos excepcionales, ¿verdad? Porque hay que trasladarse a un momento realmente excepcional, uno saca recursos que no conoce de sí mismo. Por ejemplo, el caso de Nando Parrado. Nando Parrado era un tipo muy tímido. Ahora les cuento algo de Nando Parrado que me parece bastante bonito. Nando Parrado era una persona muy tímida, poco sociable, buen jugador de rugby, pero no mucho más. Él era muy amigo de un tipo realmente pintón y muy seductor que se llamaba Panchito Abal. Y salía como el compinche de Panchito Abal, y Panchito Abal era el que seducía a las chicas y él, digamos, gozaba de los beneficios del esfuerzo de seducción de su amigo. Ahora, empieza a descubrir, cuando se empieza a obsesionar, ¿verdad?, por la idea del escape. Yo creo que todo el grupo le debe, porque si ellos no llegan, yo creo que no, a pesar de que ellos dicen, bueno, hubiéramos seguido intentándolo, pero ya están muy débiles. Lo cierto es que están muy débiles y yo no creo que hubieran tenido la capacidad de hacer la hazaña que hicieron ellos. Pero hay una cosa, Nando Parrado lo que quiere, piensa, Nando Parrado había perdido a su madre, había perdido a su hermana y pensaba que el padre creía que lo había perdido también a él. Y él quería volver a decirle al padre que él todavía estaba vivo y eso le daba una fuerza increíble. Entonces, en ningún momento se le va a ver a Nando Parrado con una lágrima por su madre, con una lágrima por su hermana. El hecho es que dicen que el padre, que ya lo daba por muerto, Nando, que eran todos, ya les dije, de clases altas, tenía una flor de moto, no una Harley Davidson. El padre, dándolo y no queriendo ya tener recuerdos, vende la moto. Pero claro, cuando aparece el hijo con vida se siente culpable. Le regala un Alfa Romeo. Él con el Alfa Romeo y la popularidad que había tenido y por otro lado que lo dan como héroe, empieza un poco una marcha y ya es ahora él el que seduce a las chicas. Todas las chicas estaban queriéndole incluso hasta pedir un autógrafo. Y va un día a una disco donde solía ir con el amigo, pero va con otro amigo y dos chicas más. Y cuando está en la disco se da cuenta que falta su amigo y en plena disco, en plena ardelía, en plena conversación, él recuerda a su amigo y no puede parar de llorar. No puede parar de llorar. Lo tiene que sacar. Está la angustia, recién en el momento, digamos, como cuando uno sale de esa obsesión, de esa que se da cuenta de lo que perdió, era como que necesitaba estar en ese lugar y ver que en ese lugar es la presencia del ausente, ¿verdad? Ahí se le había presentado aquello que ya no estaba. Y la angustia puede con él y lo tienen que sacar los amigos porque no podía del llanto y era para todos un escándalo porque todos eran esperados, todos decían, bueno, acá está el sobreviviente, realmente habían tenido una repercusión mundial, una cosa que no se esperaban era que cuando ellos lleguen, era un mundo de periodistas. En uno de los reportajes, los primeros reportajes, los periodistas quieren saber, venían de la BBC, venían de Nueva York, venían de un montón de sitios del mundo, era una hazaña increíble, y le preguntan de qué se alimentaron. Nando Parrado lo primero que contesta es, bueno, eso no queremos hablar. Y Roberto Canessa dice, bueno, teníamos chocolatinas, teníamos 72 días. Cuando dan la conferencia y les explica, el papá de Carlos Valeta era médico, ¿verdad? Y dice, yo me imaginaba como médico que la única forma de supervivencia, y él escribe al diario El País de Uruguay, ¿no? Escribe al diario El País, era la única forma de sobrevivir y yo lo felicito por el coraje. Y habían empleado al hijo, ¿verdad? Y siendo médico dice, yo lo felicito por el coraje. Y eso es como que tenían el aval, ¿verdad? ¿Pudieron seguir luego su vida
mentalmente de forma normal o les pasó factura? No, le pasó factura. Carlitos Páez se dedicó mucho tiempo a la droga, luego pudo salir de la droga. Él dice, Carlitos Páez cuenta que tuvo 2 salvatajes y 2 momentos críticos. El primero fue los Andes. Luego, piensen, a la noche no podían dormir, estaban traumatizados, dicen que comían exageradamente. Roberto Canessa en un mes engordó como 30 kilos, era una cosa voraz, pero no se daba mucho con la familia. Luego algunos se hicieron muy conocidos, pero otros se refugiaron y desaparecieron. El caso de Bobby François nunca quiso hablar del hecho y lo fueron a reportear muchas veces y él dijo, yo no quiero nunca más hablar del hecho. Pero acá hay una cosa que es lo que se llama, no sé si lo han escuchado alguna vez, pero lo que los psicólogos llamamos el síndrome del sobreviviente. El síndrome del sobreviviente, eso está muy claro en Primo Levi, por ejemplo. El síndrome del sobreviviente es la culpa que le da al sobreviviente por haber sobrevivido y haber dejado a todos los amigos, ¿no? Primo Levi fue estuvo en Italia, un partisano judío, ¿verdad?, en contra de Mussolini, que es capturado por Mussolini, pero enviado a Auschwitz, ¿verdad? En Auschwitz pasan los peores tormentos, realmente, y era un escritor, era licenciado en química, pero era escritor. Y escribe 3 libros que son fabulosos. El primer libro es "Si esto es un hombre", y escribe todo el sufrimiento, ¿verdad?, de los que pasaron por Auschwitz, y se pregunta a él, ¿esto es un hombre o qué es? Y él acuña es muy largo explicarlo, pero acuña, digamos, un nombre que eran los musulmanes, pero no los musulmanes por religión, sino por cómo caminaban, por cómo hacían, o sea, su mirada estaba absolutamente perdida, era como que no estaban vivos. Sus cuerpos, digamos, caminaban automáticamente, pero no estaban vivos. Primo Levi se suicida en el año 87, después de 40 años. Su mejor amigo, que era también escritor y había sido prisionero en el campo de Auschwitz, escribe, Primo Levi murió en Auschwitz 40 años después. Lo que quiero decirles es que en ellos no existió el síndrome del superviviente. Y yo tengo alguna duda, pero eso es una duda personal, no podré, con Gilberto Regules. ¿Se acuerdan que Gilberto Regules era el que no viajó? Gilberto Regules es una cosa muy increíble lo que pasa con él, porque pierde el avión y ¿qué hace? Toma un avión de línea, coge un avión de línea y se va a Santiago y los busca en los hoteles que habían contratado. No, este hotel, acá no aparecieron. Al segundo día se entera de que están en los Andes y no lo pueden creer y recibe todo el periodismo y él aparece como un sobreviviente mágico. Es el primer sobreviviente, Gilberto Regules. Bueno, la historia de Gilberto Regules se mata 19 años después en un accidente de coche. La culpa, claro. Quedará, son cosas difíciles de demostrar, pero es el único que muere de manera violenta. Ninguno de ellos, los 2 que murieron de muerte natural. Cochinciarte, que murió el año pasado, muere de un cáncer, pero ya tenía 75 años, y Javier Metol muere con 84 y también de grande. Es decir, el único que no había cumplido 40 años y muere en un accidente de auto. ¿Verdad? Suposición mía, no, tampoco uno lo puede asegurar, pero bueno, lo que quería decir es que en ellos nunca se dio esa culpa de yo sobreviví porque usé mis compañeros para alimentarme. No existió eso, sino la alegría de que todos los compañeros, la verdad que vivían en ellos. Era como un respeto a hacer la mejor vida que tuvieran por los compañeros que habían quedado en la cordillera. Gracias a ustedes por haber compartido este momento. Los invitamos a un vino y a comer una picadita algo antes de irse. Compartimos un poquito más. Gracias por vuestra asistencia. Creo que se nos ha ido un poquito la hora, un tanto larga. No veáis la película, porque un poco más, pues no veis
en contra de la película. Lo que sí que me gustaría es emplazarlos a todos al miércoles que viene, el día 21, empezamos lo que es el ciclo de la Oveja Negra, ¿vale? Y el día 21 a las 6 de la tarde aquí en la biblioteca vamos a tener a la escritora Marta Robles a las 6 de la tarde.